Con nosotros Jesús Alberto Cano Vélez, el presidente de la Sociedad Hipotecaria Federal. Director general de la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo está, señor director general? Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, feliz año. Feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, muy bien. Yo creo que buen sector la vivienda, cuenta. Empezó mal. No, sí, sin duda. Es un sector, lo de la vivienda es bien interesante, hay que recordar. Llegó Peña Nieto, cambió las reglas de vivienda, se armó un merequetengue, tronaron las grandototas y empezaron a surgir empresas medianas desarrolladoras de vivienda. Y de repente lo que se veía como una catástrofe en el sector, resultó que es uno de los que les va bien. Cuéntanos. Pero eso último que dijiste, llegó Peña Nieto y quebraron. Las reglas de vivienda. Bueno, había que cambiarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo anterior generó muchos problemas en México, sobre todo la enorme dispersión que se dio en el país. Las ciudades crecieron 7 veces en superficie cuando la población ha crecido 2 veces en los últimos 30 años. El problema ya estaba, nada más. Exactamente, por eso aclaro la frase. Claro, no es porque haya llegado Peña Nieto, el presidente, haya quebrado las grandes. Que fue el empujoncito. No, lo que sucede es que ya venían mal estas empresas hacia finales del 2002. Los alfileres. Bueno, sí, pero estaban mal, de acuerdo. Entonces, se cambió el modelo, un modelo más sustentable, un modelo equilibrado en términos de diseño, de verticalización, de densificación de las ciudades, de sustentabilidad sobre todo. Y lo más importante es que se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, SEDATU. Era una petición de muchísimos años atrás. Cuando yo era diputado federal, planteábamos, y era diputado federal de la oposición, planteábamos una cabeza de sector. Acuérdense que el área de la vivienda era una subsecretaría de Sedesol. Y como que la Secretaría de Desarrollo Social en aquellos momentos, estoy hablando de los años anteriores, sexenios anteriores, no le daba la importancia debida al tema de la vivienda. Como que era un pegote en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces nosotros decíamos, hay que crear una Secretaría de Desarrollo de Vivienda. Entonces se creó la SEDATU y consolida toda una gran coordinación interinstitucional entre todos los organismos nacionales de vivienda. Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, la CONAVI, el CORET, el FONAPO, que son las instituciones del área, del sector, y existe una extraordinaria coordinación, primeramente con Ramírez Marín, como secretario, después con Jesús Murillo Caram, el poco tiempo que estuvo, y ahora con la secretaria Rosario Robles. Entonces existe un buen ambiente de trabajo en todos los funcionarios de todos los organismos nacionales de vivienda. Que cambió ya radicalmente todo lo que existía en términos de estructura orgánica. Jesús, pero cuéntanos, ¿cuáles son los resultados que han tenido en la Sociedad Hipotecaria Federal a través de este replanteamiento de la perspectiva que se tiene de la vivienda en México, específicamente en la Sociedad Hipotecaria Federal? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha cambiado? Mira, varias cosas. Uno, hay que acordarnos que Sociedad Hipotecaria Federal en el 2002 nació y se convirtió en un banco sofolero, ¿no? Sí. Atendía nada más a las sofoles. Sí. De triste recuerdo. No trabajaba con los bancos. Cuando yo invité a los primeros directores generales de los bancos a la Sociedad Hipotecaria Federal, no la conocían. Hoy ya trabajamos con 14, 15 bancos. Primer cambio estructural. Segundo, como eran bancos sofoleros, era la parte hipotecaria. Entonces hubo una gran cantidad de problemas de originación, de crédito hipotecario, la mayoría de ellas quebraron, ¿no? Mismas que son carteras que tenemos ahora sí que en el balance de Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces el mandato que me da a mí el secretario de Hacienda, que es mi cabeza de sector, Luis Videgaray, es cambiar el enfoque de CIF en este sentido. Entonces, ¿cómo hacerle? Era la primera pregunta. Y la primera pregunta fue, ¿atendemos la demanda o atendemos la oferta? La demanda es difícil que la atendamos porque no podemos competir con la banca comercial en términos de hipoteca, y hoy por hoy con las tasas de interés como están. Entonces nos encaminamos a la parte de la construcción de vivienda. Y hoy, a 3 años de distancia, nos hemos convertido en el primer banco, somos el número 1, en financiar al sector de la industria de la construcción de vivienda en el crédito puente de la construcción. Cifras más o menos. En el 2010... del 2012, Sociedad Hipotecaria Federal financiaba en crédito directo inducido 10,000 millones de pesos. Así como recibimos el banco. 2012. 2013, 58,000 millones de pesos. 2014, 85,000 millones de pesos. Y el año pasado terminamos en 95,000 millones de pesos. O sea, hemos crecido 9 veces y medio de 2012 al 2015.
particularmente en el tema de financiamiento a la construcción de vivienda. Otros números grandes. En estos 3 años hemos financiado 1.272.000 acciones de vivienda. Pero acciones de vivienda no solo es crédito. Acciones de vivienda. Pero aclara al público que es. Acciones de vivienda son un crédito hipotecario, la construcción de una vivienda, un mejoramiento, una ampliación o una autoproducción. ¿No? Son los 5 elementos. O un lote con servicio. Okay. De ese 1.272.000 acciones de vivienda que hemos hecho en estos 3 años, más o menos 400.000 son para financiar la construcción de vivienda nueva. Déjame tenerme ahí, Jesús, que es importante por la crisis que hablábamos al principio. Claro. ¿Qué pasaba con los desarrolladores de vivienda? Antes había grandes empresas, 3 particularmente, muy grandes, producían 120,000 viviendas y se acabó. Ahora, ¿cuántos desarrolladores de vivienda hay? ¿Ustedes han creado este sector de desarrollo de vivienda? Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo se ha desarrollado? Por ejemplo, había 3 que hacían 120,000 viviendas. Hoy hay 24 que producen más de 2.500 viviendas anuales al año, hasta las 20,000, que es el más grande, Javier. En ese rango hay 24 viviendas, o sea, se abrió el sector. Y de esas 24, de las primeras nosotros financiamos prácticamente 20, nosotros, Sociedad Hipotecaria Federal. Pero es muy importante eso. Y luego, la pirámide implica que nosotros tenemos ahorita más o menos unas 400 desarrolladoras de vivienda, financiando con los créditos directos, sindicado el 1, el sindicado 2, el sindicado 3, el crédito tradicional y la vivienda en renta, porque son los 5 programas que traemos. El tradicional, crédito puente de construcción, sindicado 1 somos nosotros directos a través de un fideicomiso, sindicado 2 es los otros con un banco, y el sindicado 3 una línea de crédito a un banco que derrama a muchos pequeños empresarios. Desarrollo de vivienda. Entonces, con eso, y hay el de vivienda de renta. Todos esos 5 programas financiamos a más de 400 desarrolladores de vivienda hoy por hoy. O sea, ha cambiado mucho, que antes no los atendía directamente la Sociedad Hipotecaria Federal, ahora sí lo estamos haciendo. O sea, es un cambio estructural enorme, derivado de 2 cosas. El nuevo mandato que nos da la reforma financiera. La reforma financiera nos da un mandato, es prestar más y más barato. El objeto social de la Sociedad Hipotecaria Federal se amplió, nuestra ley, pero sobre todo en la banca de desarrollo se determinó que más que la rentabilidad de los bancos de desarrollo, prestáramos más. Es muy importante eso. Cuidando la sustentabilidad. Tú tuvieras ganancias, ¿no? Como banca de desarrollo, que no hace lo... Cuidando la sustentabilidad. Es decir, el mandato fue fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de los sectores. Y no la utilidad de la banca de desarrollo. Y no la utilidad de la banca de desarrollo. Es un cambio como de la noche al día, ¿no? Oye, hace ratito mencionabas que era sofolera y que a partir de la nueva administración ha incrementado la participación de los bancos. Son 14, 15 mencionabas. ¿Quiénes han resistido o vas a seguir avanzando para que haya más participación de otros bancos? ¿Cómo va ese proceso? Porque resulta interesante que con el financiamiento bancario de la banca comercial siga creciendo esta tendencia que tiene. Más o menos actualmente, del todo el total del crédito que traemos para a los desarrollos de vivienda, el 30% es directo con nosotros y el 70% son con garantías a la banca. En crédito puente de la construcción. Nosotros estamos financiando en par y paso, 50-50%, a 2 bancos ahorita, de los 2 más grandes hipotecarios de este país. No digo nombres, por razones obvias, ustedes saben cuáles son los 2 más grandes. Todo su portafolio que tienen estos 2 bancos a los desarrollos de vivienda, al 50% cada uno. Y estás sin ningún problema de financiamiento, sin ningún problema de mora. Por ejemplo, nosotros yo presumía hasta septiembre del año pasado que de todo el crédito directo que tenía yo en Sociedad Hipotecaria Federal, no tenía un solo crédito vencido en esta nueva administración. Desafortunadamente ya tengo uno, pero la banca es riesgo, al final del camino. Entonces, uno tengo en estos 3 años de vencido. Bueno, pues la verdad es muy buen récord, con todo eso es muy buen récord. Exactamente. Oye, en este tema de banca de desarrollo, ¿cómo se fondea hoy en día Sociedad Hipotecaria Federal? Porque te fondeas a la par para que a los bancos comerciales les funcione también. Entonces te debes de fondear muy bien. ¿Cómo lo haces? Hay varios mecanismos. Uno, nosotros tenemos fondeo de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del BID y del KfW, el Banco Alemán. Sobre todo en este último para el tema de la Ecocasa.
ahorita lo platicamos. Y somos emisores de papel. Nosotros en Sociedad Hipotecaria Federal tenemos la garantía del gobierno federal, cosa que se había agotado al 31 de diciembre del 2013 y con la reforma financiera ya se nos... ¿Con bonos hipotecarios? Sí, con bonos hipotecarios. Con emisiones. Como ya tenemos la garantía del gobierno federal, AAA, pues entonces pues nos fondeamos barato. Oye, Jesús, uno de los temas a los que se refirió el presidente Peña Nieto en su mensaje a la Nación fue precisamente la vivienda, un sector que ahora está generando mucho empleo. Yo quisiéramos hacer un corte porque nos agarra la guillotina, pero que nos vayas platicando las expectativas, las metas para este 2016, que arranca en una situación económicamente difícil, no solo por la volatilidad de los mercados, sino porque las tasas van a subir. Ya subieron en diciembre y es un hecho que van a seguir subiendo en 2016. Lo que no sabemos si es un punto y medio, pero cómo se va a enfrentar esto para los acreditados, más el cambio de pesos, de los créditos en pesos a salarios mínimos. Más tu futuro. Más tu futuro, más el Piénsalo bien. Regresamos. Piénsalo bien.